Hola, buenos días. ¿Cómo quedamos? Vamos a comenzar el famoso curso de protección radiológica. Es el curso de protección radiológica básica según la normativa nacional vigente en Venezuela, es de 24 horas, según la normativa nacional de Costa Rica es de 16 horas y según diferentes países, pues tiene duraciones diferentes, pero el contenido aquí va a tratar de abarcar todo lo que necesariamente deberíamos saber, básicamente los que en algún momento o de alguna manera trabajamos con radiaciones ionizantes. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar esta primera clase con los conceptos básicos, las definiciones que van a como a setear el marco de referencia en el cual nos vamos a estar moviendo y en el cual vamos a estar hablando. Ay, siempre esta máquina no pasa la primera diapositiva. Pero bueno, ok. Entonces comencemos por las definiciones más elementales. ¿Qué es la radiación? La radiación es toda transmisión de energía de un lugar a otro. Toda transmisión de cualquier energía. Ok, cualquiera. No estamos hablando solo de bombas atómicas, radiaciones ionizantes, energías altísimas, rayos cósmicos, no. Cualquier cosa, el calor de la cocina transfiere su energía al agua que estás calentando y solo así puedes hacer los espaguetis. ¿Ok? Así vemos, por ejemplo, esta imagen de la derecha en donde tenemos una hornilla eléctrica que está emitiendo radiación calórica que está calentando por convección y por conducción a través del material de la olla, su calor a el agua que está contenida dentro. Además, pues esa conducción de calor se eh, extiende más allá de el contenedor en sí mismo, y si la asa de la olla, si el asa de la olla es también de metal, pues la conducción va a ser suficiente como para que te quemes, ¿verdad? Generalmente las asas de las ollas suelen ser de materiales poco conductores de calor para que no te vayas a quemar. Pero bueno, el punto es que eso es radiación. Se radia una energía, en este caso particular la calórica, y se introduce dentro del cuerpo en el que está siendo transferida esa energía. Por otra parte, podemos hablar de las transferencias de energías humanas. No es la primera vez en sus vidas que en algún momento dicen, ay, échate para allá que está haciendo mucho calor. Tú irradias calor corporal, tu cuerpo emite calor y ese calor se propaga y se transfiere a otros individuos o a otros medios. En general se transfiere al ambiente cuando tienes mucha gente en una sala con las ventanas cerradas, dices, oye, pero es que hay demasiado calor, porque hay mucha gente, porque toda la gente está emitiendo calor, está emitiendo radiación de algún tipo, independientemente de que además irradien ese tipo de otras energías como, oh, ya llegó fulanito, ¿ok? Pero bueno, en fin, eso es otro tema, ese no es el tema de hoy, pero bueno, vale la pena hacer la acotación. Por otra parte, una información o una definición muy importante para este curso es la definición de radiactividad, porque entre las radiaciones hay una radiación particular que tiene unas características, pues, especiales en cuanto a su contenido energético y a su manera de interactuar con la materia, y en este particular momento podemos hablar de la radiactividad. ¿Y qué es la radiactividad? La radiactividad es una propiedad del núcleo atómico, de adentro del átomo, ¿ok? No es, digamos que, una propiedad macroscópica, es una propiedad microscópica de adentro del núcleo del átomo y que se transfiere a diferentes niveles organizacionales hasta hacerse perceptible macroscópicamente. Es un fenómeno que es espontáneo, es estadístico, mediante el cual ese núcleo atómico hace lo que sea por mantener un equilibrio energético dentro, un equilibrio de mínima energía. ¿Ok?
la radiactividad aparece cuando pues ese núcleo atómico tiene como demasiados habitantes, tiene exceso de nucleones que van a producir un incremento de la energía, igualito que cuando tienes una sala con las ventanas cerradas, tienes dos personas, una persona y no hay problema, pero cuando tienes 20, 25 personas, todo el mundo se siente incómodo, todo el mundo se siente como saturado porque hay mucha gente en un espacio muy pequeño. Eso pasa con la radioactividad. Hay muchos nucleones viviendo en un núcleo muy pequeño y entonces ellos tratan de reacomodarse de alguna manera para poder subsistir de una manera más cómoda, por decir de alguna manera. Esa búsqueda de comodidad dentro del núcleo atómico hace que el núcleo atómico en algún momento se desintegre y emita partes de él para el disminuir su contenido energético. Es la misma sala donde están las 25 personas y alguien abre la puerta y dice, mire, no, yo espero afuera porque hace mucho calor. ¿Ok? Entonces, ese espero afuera es una parte de este núcleo que ha salido y ha disminuido la energía que había en esta sala, porque ahora hay menos gente. Bueno, de esa misma manera pasa dentro del núcleo atómico y entonces se producen diferentes especies. O sea, me voy yo solo porque tengo calor, o me voy, fulano y no sé quién, vámonos allá afuera y conversamos allá mientras. ¿Ok? Entonces, ese tipo de descargas dentro del núcleo atómico es lo que se conoce como radiactividad. Y, pues digamos, las especies que pueden salir del núcleo son diferentes. Pueden salir electrones, que si son emitidos del núcleo, es lo que conocemos como partículas beta, los rayos gamma, que son como emisiones de energía, nada más, como abre la ventana para que salga el calor, ¿ok? Son neutrones, son protones, o son las famosísimas partículas alfa, que son como un conjunto, son como un equipito formado por dos protones y dos neutrones que deciden, mira, no, vámonos para afuera, ¿ok? Esos dos protones y dos neutrones que además salen juntitos, forman una especie atómica diferente, que es, si ellos saliendo de ese salón se consiguen dos electrones que estén por ahí desocupados, van a lograr estabilizarse en la forma de un átomo de helio. Es decir, una partícula alfa es únicamente un núcleo de helio. ¿Ok? Pero eso lo veremos más adelante. El estado estable de todos los átomos es siempre el de menor energía y por eso es tan importante que eh, ellos reduzcan su contenido energético, porque todos queremos estar como en el estado más básico. Ok, hablar de la estructura del átomo en realidad pues no me va a tomar tiempo, porque si realmente quieren saber del átomo, pues tienen que estudiar. Pero por ahora lo que vamos a hablar es las cosas básicas que tienen que ver con lo que vamos a utilizar en el curso. La naturaleza de un átomo está definida por la cantidad de protones que hay en su núcleo. Protones, las cargas positivas. Todas las cargas positivas que viven dentro de un mismo núcleo son las que le dan personalidad a ese núcleo, por decir. Entonces, si yo tengo un solo protón en el núcleo de un átomo, lo que tengo es un átomo de hidrógeno. Si yo tengo dos protones en un núcleo de un átomo, lo que tengo es un átomo de helio. Si yo tengo 92 protones en un núcleo de un átomo, voy a tener uranio. Cada entidad de la naturaleza, que se conoce con un nombre particular, está conformada por un número fijo de protones en su núcleo. ¿Ok? Puede tener más o menos electrones, puede tener más o menos protones, pero siempre lo que define la naturaleza del átomo es la cantidad de protones que hay en su núcleo. Si tengo uno protón en el núcleo, tengo hidrógeno. Si tengo dos, tengo helio. Si tengo tres, tengo litios. Y si tengo cuatro, tengo boro, etcétera, etcétera, etcétera. Si tengo 12, tengo carbono. Si tengo, no, perdón, si tengo 6, tengo carbono. Si tengo 8, tengo oxígeno. ¿Ok? El número atómico, que es el número de protones en el núcleo, por definición, el número atómico es el número de protones en el núcleo. El número atómico es el que define la especie de la naturaleza
de ese átomo. ¿Ok? No vamos a detenernos en esto, yo creo que ya lo dije suficientemente, sin embargo, ahí les queda la diapositiva por si la quieren leer con calma. Todos los átomos neutros eléctricamente, requieren que el núcleo tenga la misma cantidad de protones que de electrones en la corona. ¿Ok? El núcleo va a tener 4 protones, la corona electrónica va a tener 4 electrones. ¿Ok? Eso es un átomo neutro. ¿Ok? Si el núcleo tiene 4 protones, pero la corona tiene 3, es un núcleo que tiene una carga positiva de más, es un ión positivo. Si el núcleo tiene 4, pero en la corona electrónica hay 6, entonces tenemos un ión negativo al que le sobran 2 cargas negativas en esa corona electrónica dando vuelta. ¿Ok? Entonces, la neutralidad eléctrica del átomo está dada por la cantidad de protones y neutrones compensados entre el núcleo y la corona electrónica. Por una parte. Por la otra, el desbalance de protones y neutrones dentro del núcleo, de nucleones, las especies internas del átomo, se llaman nucleones porque viven en el núcleo. Esos nucleones, así como pues se llaman venezolanos los que viven en Venezuela, pues así, se llaman nucleones los que viven en el núcleo. Los nucleones, que son protones y neutrones, pueden estar desbalanceados en cantidades, porque ahí no hay un equilibrio eléctrico. De hecho, la función del neutrón es ser como la peguita que mantiene pegados a esos 2 protones que se repelen y que no quieren estar juntos, ¿verdad? Por eso debe haber tantos protones como neutrones para que la estabilidad física del núcleo se mantenga. Sin embargo, a veces los núcleos tienen más neutrones que protones o menos neutrones que protones. A esos que tienen la misma cantidad de protones, pero tienen diferente cantidad de neutrones, se van a llamar igualitos. Si tienen, qué sé yo, 92 protones en el núcleo, se van a llamar uranio, pero pueden tener 92 neutrones en el núcleo, ¿verdad? Pero pueden tener 110, 120, 130, 140 neutrones en el núcleo, y todos ellos se llaman uranios porque solo tienen 92 protones. Esos diferentes uranios se llaman isótopos del uranio. ¿Ok? Porque, ¿qué es un isótopo? Es un núcleo que tiene más o menos neutrones de la cantidad de protones que tiene. Mientras más neutrones tenga, más gente hay dentro de ese cuarto, más inestable se vuelve el núcleo y por eso se induce la radiactividad. Esa manifestación de tengo demasiada energía, necesito hacer algo con esto. ¿Ok? Y esa suma de protones y neutrones son las que dan origen a lo que conocemos como la masa atómica o el número másico. El número másico es la cantidad total de, o sea, la suma de protones y neutrones que hay dentro de ese núcleo. Ese número másico, así como el número atómico no puede variar porque va a cambiar el elemento, el número másico puede variar y lo que va a cambiar es el isótopo. Y como les dije, mientras más mientras más neutrones hayan en ese núcleo, mayor es la probabilidad de que se vuelva radiactivo. Tenemos aquí un ejemplo del litio, un litio que tiene 3 protones, porque tiene 3 protones en el núcleo, es que se llama litio. Pero hay uno que tiene 6 neutrones, perdón, hay uno que tiene 3 neutrones, por lo que la masa atómica es 6. Hay uno que tiene 4 neutrones, por lo que la masa atómica es 7. Y hay uno que tiene 5 neutrones, por lo que la masa atómica es 8. ¿Ok? Después hay los isóbaros y los isótonos, que
para las intenciones de este curso no son importantes en este momento. Para el curso avanzado probablemente pues vayamos a retomar un poco la idea, pero por ahorita no nos vamos a detener en esto. Es información general, esto no sale en el examen. La radiación, por su parte, la radiación que parte de los átomos o de los núcleos atómicos, es una radiación muy particular, tiene muchísima más energía que aquella radiación de la que hablamos que calentaba el agua, o de aquella radiación que no te acerques porque hace calor, ¿verdad? Esta radiación tiene una cantidad de energía muchísimo mayor, y por tener una cantidad de energía muchísimo mayor, tiene una manera de interactuar con la materia muy diferente, ¿verdad? Entonces, este primer capítulo se refiere a cómo comienzan esas interacciones. Pero para ello vamos a empezar a hablar de los diferentes niveles de radiación que nos podemos encontrar en nuestro alrededor. En particular, vamos a hablar ahorita de la radiación natural. La radiación natural. Este planeta irradia calor, irradia energías de diferente tipo, ¿verdad? Y esa radiación natural está compuesta por parte de la corteza terrestre o parte del núcleo del planeta, parte de la corteza terrestre, parte del agua que circula en el planeta, parte del aire que envuelve al planeta. Entonces hay diferentes contribuciones que se conocen como la radiación de la Tierra, la radiación del agua, la radiación del aire. Y pues la mayor cantidad de la radiación que nosotros, digamos que percibimos o recibimos naturalmente en nuestras vidas, proviene de ese fondo natural de radiación del cual vamos a hablar más adelante. Después hay un pequeño porcentaje que viene de la comida que comemos. Nuestra comida es naturalmente radiactiva, ¿verdad? El cambur, bueno, el banano, el yogur, tienen mucho contenido de potasio 40. Potasio 40 es un isótopo del potasio que es radiactivo. El carbono del que nosotros estamos hechos, nuestro cuerpecito no es únicamente carbono 12, ¿verdad? Nuestro cuerpecito también tiene carbono 14, carbono 11 y algunos otros isótopos de carbono, ¿ok? Estos isótopos de carbono están presentes, no atentan contra nuestra vida, son parte de lo que somos, ¿ok? También hay otras fuentes como el agua que tomamos, el pescado que comemos, que viene del mar, y el mar tiene muchísimo potasio también, tiene muchísimo fósforo, tiene muchísimos otros isótopos del fósforo, o sea, no solo fósforo 32, sino algunos otros isótopos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que nosotros vivimos en un mundo radiactivo y nosotros somos radiactivos porque somos parte de ese mundo, ¿ok? Además de eso, pues vivimos en un universo que todo es radiactivo y también contribuye con ciertas emanaciones hacia adentro del planeta que son filtradas y son como suavizadas por la magnetosfera. Y entonces digamos que son menos intensas. Y después hay una pequeña parte que tiene que ver con las fuentes creadas por el hombre. El hombre, en el siglo XX, bueno, a partir de finales del siglo XIX, comenzó a manipular las energías del planeta y en el siglo XX logró generar sus propias fuentes de radiación creadas por él. Y esas fuentes de radiación creadas por él fueron capaces también ahora de sumarle a la dosis de radiación basal del planeta, pero tampoco es que sean significativas grandemente, ¿verdad? Para hablar un poquitico de la radiación del planeta Tierra, el núcleo del planeta Tierra
es radiactivo, está compuesto básicamente por hierro y por níquel, pero por isótopos radiactivos de él, porque está a mucha presión allá abajo, y pues porque es una especie cósmica que se empezó a enfriar y nos dio la oportunidad de vivir en su corteza. ¿Ok? Además tiene otros elementos como el cobalto, el cobre, el osmio, el iridio, el platino, el oro, muchos de los cuales son ferromagnéticos, y bueno, pues tienen pues también propiedades que le suman a la magnetosfera del planeta. La magnetosfera del planeta es ese campo magnético que se crea alrededor del planeta por ese núcleo en movimiento que hay en el centro del planeta, ¿verdad? Y la magnetosfera del planeta es muchísimo más grande que el planeta y tiene pues diferentes capas en las cuales no me voy a detener, les dejo aquí la imagen para que la puedan ver con calma, y por supuesto cualquier pregunta la pueden hacer por mis redes sociales, por el WhatsApp, por el correo, por donde ustedes quieran. Pero entonces dijimos que a partir de finales del siglo XIX y en particular en el siglo XX, el hombre creó sus propias fuentes artificiales o creadas por el hombre, que ahora también vienen a contribuir a todo esto que llamamos el Fondo Natural de Radiación. Y entonces tenemos la contribución de las fuentes naturales, la parte interna del planeta, el aire, el agua, la cósmica, el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ustedes verán, si comparamos estos valores, el porcentaje de radiación de la naturaleza es mucho más grande que el porcentaje de radiación de las fuentes artificiales creadas por el hombre. ¿Ok? Sin embargo, hay que tener en consideración que los tratamientos médicos en esta época han aumentado esa dosis de radiación de una manera importante. Ahora vamos a, bueno, a mí no me gusta esta diapositiva, pero bueno, está aquí y voy a comentar. Esto es una, bueno, no sé, tal vez es una visión muy clásica del asunto y en esta altura de la vida, pues es un poco insuficiente. Esta diapositiva la pusieron para ejemplificar que la radiación podía estar, podía contener ondas o partículas. Y resulta que la vida real no es así. Toda la radiación es onda y es partícula, simultáneamente. Toda la radiación del cosmos es onda y es partícula. A la radiación que no tiene masa en reposo es a la que se conoce como onda, y a la radiación que tiene masa en reposo se conoce como partícula. Pero toda es onda y partícula simultáneamente, dependiendo de lo que le toque enfrentar. Entonces, vamos a mantener esta visión clásica del asunto para explicar algunos conceptos, pero sí me interesa que quede como fijo en la idea mental de cada uno de ustedes que toda la radiación del planeta es onda y es partícula simultáneamente. Vamos a ver entonces a qué llamamos radiación corpuscular. Radiación corpuscular es esa radiación cuya masa en reposo es diferente de cero. Esa radiación que tiene masa diferente de cero es la que se materializa, entre comillas, en una masa medible. Y allí entonces podemos hablar de estos núcleos atómicos. Los núcleos atómicos, la materia en sí, la materia tangible, es la que nosotros decimos que está compuesta por estas partículas con masa. En particular vamos a hablar de la partícula alfa, porque la partícula alfa tiene un protagonismo interesante dentro de los materiales radiactivos y de las emisiones de radiación en el planeta.
Las partículas alfa, ¿se acuerdan que hablamos? Que eran 2 protones y 2 neutrones que estaban juntitos y que iban para todas partes juntos. Y que ellos andaban por ahí, si se conseguían 2 electrones, se convertían en un átomo de helio. Bueno, la partícula alfa, entonces, volvemos a lo mismo, es un núcleo de helio. 2 protones, 2 neutrones, masa atómica 4. Y aparece en todas las descargas energéticas de átomos que tienen masas atómicas muy altas, tienen mucho exceso de neutrones. Y entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos aquí el uranio, tiene 92 protones, pero tiene una masa atómica de 235, es decir, más del doble es su cantidad de neutrones. Entonces, esto tiene demasiada gente viviendo en ese cuartito. Entonces, para descargar un poco la cantidad de presión, de energía que hay allá adentro, decae a torio 231 emitiendo una partícula alfa, ¿verdad? Perdió 2 electrones, perdió 2 neutrones, perdió 2 protones y 4 neutrones, y por eso emitió una partícula alfa. Lo mismo pasa con el radio tiene 88 protones, pero tiene 226 nucleones, es decir, más de la mitad son neutrones. Esos neutrones están estorbando y entonces él decae a radón 222 emitiendo una partícula alfa. ¿Ok? De esa misma manera podemos encontrar en la tabla periódica un montón de ejemplos de esos núcleos muy másicos que tienen muchísimos neutrones y para deshacerse de esa energía la emiten de esa manera. No me voy a detener en esto porque se me está haciendo un poco tarde. Las partículas beta. Las partículas beta, ¿se acuerdan que dijimos que eran electrones que se emitían desde dentro del núcleo? No son los electrones de la corona, no. Son electrones que por una reacción interna del núcleo para deshacerse de la energía que le sobra, se producen ahí dentro. En el caso de la partícula beta más, se producen cuando se emite un positrón. Positrón es una partícula beta más y un neutrino. Este neutrino se lleva la energía excedente de esa ruptura y el positrón vaga libremente como una partícula beta. En el caso de la partícula beta negativa, también se produce por este afán de disminuir las cantidades energéticas dentro del núcleo y también siempre viene acompañado de un neutrino que es el que hace el balance energético de esa reacción. Ahora vámonos con la radiación electromagnética, que esta radiación electromagnética tiene una particularidad interesante, que como ya dijimos, no tiene masa en reposo. Como no tiene masa en reposo, no puede estar en reposo. Y entonces emite su radiación en forma de ondas, ¿verdad? Y aquí podemos ver la belleza del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una invención del hombre para clasificar todas las energías que fue descubriendo en el transcurso de su vida, de la vida del ser humano. ¿Ok? En todo el evolucionar del ser humano fue descubriendo diferentes energías y fue clasificándolas en función de su interacción con con la naturaleza. Y de esa manera, entonces, pudo clasificar las diferentes energías. Y están clasificadas desde las ondas más grandes, porque son más grandes, son más lentas, transcurren muy, muy lentamente, por lo que la cantidad de energía que llevan es poca y es muy lenta. Y entonces, estas ondas, pues, tienen la posibilidad de que como van tan lentas, interactúan poco con su medio, pueden viajar lejos. Por eso, ahí nos encontramos esas ondas que son las más lentas, las más lentas, las más lentas de todas, son las que llamamos ondas de radio. Y son las ondas que esos exploradores del cosmos tratan de captar cuando vienen de fuera de
del sistema solar. Después que pasan las ondas de radio, que además incluyen pues, el UHF, el VHF, todas esas cosas de transmisión de información, son ondas de radio, ondas de televisión, etc. Después aparecen las famosísimas microondas. Las famosísimas microondas no son tamaño micro, a diferencia de lo que la gente piensa. Una microonda puede tener 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. ¿Ok? Las microondas no son tan micro, pero son pequeñitas en comparación con aquella onda de radio. ¿Ustedes alguna vez han visto una onda de radio? Una onda de radio, una antena de radio. Una antena de radio mide 10, 20 metros de alto, ¿verdad? Eso es una onda de radio, es una onda muy grande, muy lenta. Las microondas, por eso se llama micro, porque son muchísimo más chiquitas que esas, pero no son de tamaño micro, no son de tamaño de micras, de micrómetros, no, son de unos pocos centímetros. Tienen la particularidad de que ellas resuenan, parte de ellas, resuenan en la frecuencia de vibración de los átomos de hidrógeno, de las moléculas de agua. ¿Ok? Esa propiedad en particular es la que hizo que se construyeran los microondas que calientan comida. Y por eso es interesante aquí aclarar que los microondas que calientan comida no te van a causar ninguna enfermedad extraña, porque ellos lo único que hacen es resonar su energía con la energía de los átomos de hidrógeno de la comida, porque toda la comida está hecha con agua. Todos tienen moleculitas de agua, todos tienen atomitos de hidrógeno, entonces esa transferencia de energía que hace que esto gane energía, se calienta y calienta tu arroz, tu pollito y tus papitas. ¿Ok? Esas microondas no le van a transmitir ninguna propiedad maligna a la comida para que te la comas. Que sí es importante, que no calientes la comida en elementos que se puedan desnaturalizar con esa frecuencia de microondas, como por ejemplo muchos plásticos. Por eso es importante que cuando tú vas a comer, vas a llevar tu comida al trabajo, tú leas abajo que tiene un simbolito aquí que dice que es apto para microondas. Si no es apto para microondas es porque es un plástico que se va a desnaturalizar con la microonda y esos pedacitos o microplásticos, como los conocen popularmente, se van a mezclar con tu comida y entonces vas a ingerir plásticos que van a funcionar además como disruptores endocrinos en tu sistema y va a ser una tragedia toda la cosa. Entonces, no es el microondas, es el perol donde calientas la comida. Entonces, usa recipientes que sean aptos para microondas. Ok. Pero a esta microondas, si tú no le pones pero, esta microondas te achicharra la oreja, te deshidrata el cerebro, te da dolor de cabeza por tu anda, pero a esa si no le dices que no, ¿verdad? Entonces es muy importante también saber que los receptores de nuestros teléfonos celulares son antenas de microondas y cuando nosotros los ponemos aquí, el calor que genera se transmite a nuestro tejido blando y nuestro cerebro es 90% agua. Entonces se deshidrata por la acción y se calienta por la acción del microondas. Esta es una bonita imagen que quería compartir con ustedes sobre el Fondo Natural de Radiación. Mucho del Fondo Natural de Radiación viene de la radiación solar, pero nosotros tenemos esta maravilla de magnetosfera, de ese campo magnético que rodea el planeta, que filtra esas energías y solo deja pasar las que permiten la vida. Luego vamos a... perdón, déjame ir atrás a esto. Ok, no, habíamos quedado en la microonda, nada más que por estar hablando mal del microondas. Después de las microondas viene el infrarrojo. El infrarrojo tiene una propiedad interesantísima que es que interactúa en el tejido humano, no a nivel superficial, sino que como ya es una onda mucho más chiquita, ¿se acuerdan? La micro tenía centímetros, el infrarrojo tiene milímetros, entonces es capaz de penetrar, bueno, desde milímetros hasta unos cuantos Armstrongs, es capaz de penetrar en el tejido debajo del tejidito y calentar o digamos, emitir su energía o
interactuar esa energía con tejidos más internos. Por eso es que el infrarrojo se usa para aliviar dolor, porque puede penetrar a capas internas de músculos en los que ese calorcito hace que se relaje el músculo y se alivie el dolor. Después tenemos el famoso visible. Sony dice que vemos 16 millones de colores. Yo soy incapaz de diferenciar entre el rosado y el fucsia, pero bueno, si hay 16 millones de colores que ver, maravilloso. Pero lo interesante del visible es que si ustedes se fijan, es una banda muy delgadita de todo el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es así y la banda visible es así del tamaño de mi nariz. Todo esto del espectro electromagnético hasta aquí, y aquí este pedacito nada más es el visible. Si nosotros apenas somos capaces de percibir este pedacito, ¿cuántas energías no estamos viendo? ¿Verdad? Esa es la maravilla y la magnificencia del espectro electromagnético. Después tienen la ultravioleta. ¿Se acuerdan de las ultravioletas? Las ultravioletas todos nos cuidamos de ellos y usamos protector solar y usamos lentes con protección UVA y UVB porque no queremos que nos hagan daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora estas ondas son mucho más chiquititas. Y esas mucho más chiquititas van a resonar ahora sí que con células. Y esas celulitas pueden romperse por la acción, por la interacción de esa ultravioleta. Después de ese ultravioleta, vienen ahora sí las altísimas energías. Son las más chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas. Y como son muy chiquititas, tienen muchísima energía. Y como tienen muchísima energía, pueden penetrar muchísimo más adentro. Ya no es a la piel, ya no es al músculo, ya no es a la célula. Ahora es hasta el ADN. Son capaces de interactuar a nivel de ADN. Y entonces, cuando tú te metes con el ADN, pueden pasar cosas. Y por eso es que hay que tener cuidado cuando trabajamos con esas radiaciones de alta energía electromagnética. Entonces, esta radiación X o gamma, ¿ok? Se llama X cuando se produce en la corona electrónica y se llama gamma cuando se produce en el núcleo electrónico, pero tiene exactamente las mismas propiedades o casi pues, prácticamente las mismas en cuanto a bandas de energía, etc. Son radiaciones, la radiación gamma es una radiación de origen nuclear, como les estoy diciendo, que se emite por necesitación de un núcleo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellos neutrinos que se emitían de cuando pasaban cosas dentro del núcleo? Bueno, así como se emite un neutrino, se emite también un rayo gamma para eliminar la cantidad de energía excedente que se va produciendo allí. Los rayos X en particular se producen en la corona electrónica, también tienen muchísima capacidad de penetración y surgen de todo el tema de decaimiento energético entre las órbitas de los electrones. Las diferentes órbitas de la corona electrónica hacen que se emitan esos rayos. En cuanto a la actividad, yo no sé por qué esto está aquí. Bueno, pero vamos a conversar. La ley de bueno, la radiactividad tiene una propiedad interesante. El núcleo atómico no es eterno. No es que nunca se le va a acabar la energía. Si él empieza a emitir y emitir y emitir y emitir paquetes de energía, llega un momento que se queda sin paquetes de energía. Entonces, para emitir, o sea, llega a su estado base, llega a su estabilidad. Pero en el interín va a ir emitiendo. Cuando él emite, ¿se acuerdan? Pedazos de masa y energía, entonces va disminuyendo su capacidad de seguir emitiendo. Y entonces empieza a suceder un fenómeno que se llama el decaimiento. Y este decaimiento, ¿a qué se refiere? A que cada vez va a haber menos y menos capacidad de emisión. Ese decaimiento es exponencial. Al principio hay muchos que se quieren ir y después ya van yéndose menos y menos y menos. Ese decaimiento exponencial tiene un punto de quiebre, digamos que matemáticamente para llevar las cuentas, que es lo que se conoce como vida media.
y es la cantidad de tiempo que una muestra radiactiva decae a la mitad de su contenido. ¿Ok? Si yo tenía 1 kilo de uranio y lo dejo de caer suficiente tiempo, en algún momento voy a tener medio kilo de uranio, porque ha ido decayendo. Ese tiempo que tarda en decaer de 1 kilo de uranio a medio kilo de uranio es lo que se conoce como vida media, tiempo de vida media. Y todo este proceso, como ya les dije, es exponencial y va a ir disminuyendo como una función del tiempo. Bueno, esta es la próxima clase, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya servido. Comentarios, preguntas, dudas, no sé, sugerencias para mejorar la clase, pues a mis redes sociales o a mi WhatsApp o a mi correo electrónico, reinajimenez@hotmail.com. Mi WhatsApp es más 506-8556-0093. Y bueno, pues mis redes sociales luego se las pongo por ahí. ¿Ok? Un abrazo, espero que les haya servido y buenas tardes.